Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a Sefer Bemidbar, el libro de En el desierto, cuando andaban en el desierto, conocido en la Vulgata Latina de Jerónimos como Números, y así por eso vienen nuestras Biblias latinas. Números capítulo 25, y bueno, un tiempo más, un momento más, un episodio más de la vida del pueblo de Israel, en donde hemos estado viendo la semana pasada y la semana antepasada, hace dos Shabbatot, un tiempo en donde el pueblo de Israel, pues básicamente vemos que el tiempo ha pasado, que están, ¿verdad?, acercándose a la tierra prometida, están madurando, muchos rebeldes han estado cayendo y han estado quedándose postrados en el desierto, como así lo dijo el Creador, y el pueblo va creciendo, hace pacto, entra en pacto con el Eterno, bueno, hacen promesas, hacen votos, empiezan a luchar, empiezan a entrar. Hay un desafío, ¿verdad?, de Balak, que manda a llamar a Balaam, y todo esto que ya aprendimos sobre esos enemigos, ¿verdad?, que deseaban el mal para Israel. Y finalmente el Eterno deja ver a las naciones que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob tenían una promesa que el Padre iba a cumplir, y por supuesto ya no iba a dejar en maldición al pueblo para ahora sí que ser excluidos pues de esas bendiciones, ¿no? El pueblo es bendito, dice el Eterno, aunque ha pecado delante de las demás naciones, es bendito. Ya está bendito. Sin embargo, aprendimos la semana pasada, según lo vamos a ver ahora, y según la tradición judía también, ha hecho un comentario que finalmente Balaam fue detenido, en vez de maldecir bendijo, aunque fue con todas las intenciones de ser bien remunerado. Obviamente, pues como no maldijo el pueblo, como lo quería Balak, se tuvo que regresar. Obviamente se regresó sin ningún centavo, por supuesto. Sin embargo, la ambición siempre quedó en él, aunque viene un episodio más en donde aprendimos también que aparentemente cuando le dijo, ven, te voy a decir lo que va a pasar con este pueblo más adelante, dicen por ahí algunos comentaristas que mal aconsejó Balaam a Balak con respecto a Israel. Y hay aquí un siguiente episodio en donde, si ya no se pudo maldecir, fíjense, ninguna maldición, como dice también en la Torá, ninguna maldición va a caer sobre ti. El problema aquí ocurre ya no con lo que puede hacer el hombre espiritualmente hablando, aún con las potestades, ¿verdad?, del aire, sino más bien lo que puede hacer el hombre cuando cae en la debilidad de la carne, cuando cae en la debilidad de sus deseos, de las concupiscencias, como Shaul de Tarso lo mencionó también, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver aquí. Dice en algunas versiones, Israel acude a Balpeor. Balpeor es una de las deidades de los cananeos. De hecho, algunos creen que era la mayor de las deidades cananeas. Balpeor. Y ahorita vamos a ver aquí cómo y qué es lo que está pasando. De hecho, vamos a ver también esta definición, ¿verdad?, de esta deidad, Balpeor. Dice en el diccionario de Strong, es una combinación de 1168, Baal, que significa esposo, o amo, dueño, que también es lo mismo, y 6465, ¿verdad?
Vamos a ver ese número de Strong. Brecha, monte, en el Jordán. Y dice, es la deidad de la brecha, del monte. Ahí está, es lo que dice aquí el diccionario de Strong. Y pues bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí está. Baal, deidad fenicia, ídolo. Bueno. Déjame regresar aquí a la versión. Vamos a estar usando algunas versiones y a comparar si es necesario. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Están los pueblos cananeos tienen sus deidades, son ídolos, son demonios, son deidades, dice por acá aquí, fenicias. Todo esto viene desde Mesopotamia, desde la época, ¿verdad?, de Noah con sus nietos, Cam y Canaán, que entran en pecado, y entonces empiezan la invocación de los demonios, empieza, ¿verdad?, la maldad, empieza todo esto que se conoce como pues hechicería y todo asunto, ¿verdad?, de las tinieblas. Y entonces, otra vez, como lo hemos estudiado en la serie Los Ángeles Caídos, empieza una intervención angelical. Incluso, como ya lo hemos estudiado antes también, es tanta la intervención, aún después del diluvio, que empieza a haber, ¿verdad?, descendencia de gigantes, de raza de gigantes, de los Nefilim, de los Anakim, de los Anaseos, de los Refaim. Ya hemos hablado también de esto en la serie Ángeles Caídos, de estas 5 razas de gigantes, y todo lo que se estaba dando ahí, todos estos cultos idolátricos. Y aunque en efecto ya se había dicho, el pueblo de Israel es bendito, siempre va a haber una forma, ¿verdad?, de que Hasatán use el pecado, la caída, para hacer caer al pueblo de Israel o incluso hacernos caer a nosotros. Y la Torah aquí nos va a mostrar que no es suficiente decir ya estoy bendito. No es suficiente decir ya guardo Shabbat, ya soy bendito, ya recibí la bendición, ya del Mesías, de todo. No es suficiente creer, porque en los sistemas religiosos, y algunos de ustedes van a saberlo porque han estado ahí, ¿verdad? Se nos enseñó así, se nos enseñó, no, ya tú eres bendito, ya, así como si fuésemos, ¿cómo se dice? No sé, objetos metafísicos. Yo no sé a quién le pasó esto, ¿verdad? Pero en alguna iglesia nos llegaron a decir, así como si fuésemos objetos metafísicos, ¿verdad? Así como si fuésemos objetos de que, no sé, ponían un ejemplo de que, no, hermanos, ustedes si van, por ejemplo, dicen, si van a un lugar a comprar y el lugar está solo, nomás porque lleguen ustedes ya son benditos y va a llegar todo el gentío y la tienda y se va a llenar, y porque ustedes traen bendición, así como si fuésemos unos objetos así, ¿verdad? Así de como imanes, ¿verdad? De todo eso, ¿no? Cosas como esas. Yo no sé por qué la teología traslada este tipo de cosas a cosas fantasiosas. En alguna ocasión yo mencioné un ejemplo de estos, ¿no? Que nos decían, es más, si van a un restaurante y el restaurante está solo, ya no más porque ustedes entren y coman, van a ver que va a llegar mucha gente, y ustedes porque son benditos y van a traer más, y no importa que hayas pedido carnitas, ¿verdad? Y pozole de puerco, y estés echándote ahí tu costilla de puerco, así como si, espérame, ¿qué es esto, no? Así como pone Luis Rivera aquí, como superpoderes extrasensoriales, ¿verdad? O extraterrestres, como especie de talismán. No, miren, tenemos que ser muy objetivos en cuanto a esto. Si hemos recibido la bendición, bueno, la bendición es la bendición de la Torah también, la bendición de la instrucción, sí, la bendición del Mesías, del aliento santo, pero el gran problema es cuando empezamos a pensar ya no con la mente del Mesías, con discernimiento y con el Ruach, sino ya empezamos a pensar como terrenales. Y empezamos a creer, ¿verdad?, que podemos
comulgar con el mundo, que podemos comulgar con el mundo. Ya hemos hablado en alguna clase, aquí pusieron el texto Oseas: en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baali, ¿verdad? Porque ese era el nombre que le llamaban a estas deidades, por cierto. Que tiene que ver con la misma expresión, ¿no? De dueño, como si era su dueño, ¿no? Esa es la parte de la redención que está escondida en el Mesías. Pero miren, a lo que voy es esto: la Torah aquí nos va a enseñar cómo, cuando Yeshua dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos amos, ¿verdad? A dos dueños, porque vas a dejar mal en uno. La Torah aquí nos va a enseñar que aunque el pueblo estaba bendito, aunque el Padre dijo, es un pueblo que yo no le veo mal, ¿verdad? Así lo refirió en la boca de Balaam. No encontró iniquidad en el pueblo, no encontró maldad, aunque sí habían pecado. Y dice, este pueblo es bendito. Eso no significa que cada quien pueda entender lo que quiera sobre su vida y creer que está bendito y como si fuese un talismán o un fetiche y que no pasa nada en la vida. Sino que justamente el mal consejo, la mala instrucción, la mala guía puede hacer que el pueblo empiece a pecar con los ídolos. Y alguno puede decir, no, ¿cómo crees? No, pues yo no estamos comulgando con el mundo. Un día, como les iba a decir, hablamos de la carta de Jacob, ¿verdad? En el capítulo 4, ¿se acuerdan cuando habla de la amistad con el mundo, ¿verdad? O almas adúlteras, les dice. Almas adúlteras. Fíjense nada más esta expresión tan fuerte que escribe Jacob en su carta: con los que comulgan con el mundo. Con los que comulgan con el mundo. Y vean lo que está pasando aquí en Números. Adulteran. El pueblo de Israel, israelitas, son atraídos por los asuntos de la carne, por los asuntos terrenales, por los asuntos materiales, ¿verdad? En concupiscencia, y finalmente comulgan con los cananeos y dice que empiezan a servir a sus ídolos. Números 25:1, vean lo que dice, vamos a empezar a leer. Moraba entonces Israel en Sittim. Ahí habían llegado a Sittim después de estas incursiones que habían hecho y de estas guerras que habían ganado con los gigantes y con todos estos pueblos, ¿verdad? Y los habían ya sujetado y estaban sitiando todos esos lugares. Se estacionaron ahí, en Sittim. Obviamente estaban en esta parte cercana a donde estaba Moab, ¿verdad? Donde estaba Edom, ya habían pasado, donde estaban sobre todo Moab, porque vean lo que dice. Dice, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales, ¿qué dice? Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postraron ante los dioses de ellas. Ahora vean, dicho sea de paso, que hemos hablado antes de esta palabra, postrarse. Vean cómo no pusieron aquí, por ejemplo, la palabra adorar, o adoraron, o alabaron. La palabra aquí es se inclinaron, ¿verdad? Se inclinaron. Se inclinaron. Es la palabra shahá. Dice vaishtahu. Y se postraron, es decir, dieron honor, dieron reconocimiento, no necesariamente un culto idolátrico, en el sentido de, como algunos pueden decir, no, pues yo no voy a los cultos, ¿verdad?, idolátricos, y yo no esto y no lo otro, a deidades. Aunque algunas versiones, dice por acá, las versiones dicen que sí, pero el simple hecho de postrarse quiere decir le está dando reconocimiento, le está dando honor. Ahora, Vaishtahu, por ejemplo, es lo que hizo Jacob cuando se iba a encontrar con Esaú. Dice que se postró 7 veces.
Josué lo hizo delante del mensajero del Eterno que tenía la espada desenvainada. Abraham lo hizo delante de Faraón, etcétera, cuando llegó a Egipto, cuando descendió por primera vez. Entonces, Baishtahu, cualquiera puede decir, bueno, no es tan malo, bueno, se postraron. Pero lo que voy es esto, pensemos en lo que ha pasado hoy día con esos sistemas. Yo sé, aquí el pueblo de Israel de plano cayó en la trampa, dice que comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, o sea, los varones tomaron mujeres moabitas, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y entonces reconoció, se inclinaron a los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal-peor, y la ira del Eterno se encendió contra Israel. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nos enseña aquí la Torah? Bueno, ya sabemos, el pueblo de Israel estaba muy confiado. El pueblo de Israel muy posiblemente se enteró de aquel Balaam que vino con Balac, ¿verdad? Y que estaban planeando todo esto, querer pues maldecir al pueblo de Israel, que todo el pueblo y todo lo que estaba organizando Balac y todo lo que estaba haciendo ellos, junto con los moabitas también, por supuesto, porque dice que el rey de Aram, ¿verdad?, que es Balac, estaban los moabitas, también estaban madianitas también ahí cerca, y supusieron tal vez que, como el Eterno dijo, están benditos, y son benditos, ¿verdad?, nada les va a pasar, no van a tener ningún problema, no van a caer en peligro, no, vamos, están libres de maldición. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado esto? No puede caer sobre ti maldición, tú eres bendito y no te puede pasar nada, y estás protegido, y estás cubierto, y todas estas cosas. Y la gente siente así como una cosa, como una especie de efecto placebo, y cree que tiene el poder, ¿verdad? Y cree que puede manejar de forma así milagrosa a todo el mundo, y sujetar, y decir esto y decir lo otro, ¿verdad? Y se sienten así. Pero miren, es muy interesante esto, y incluso para nosotros, hasta el día de hoy, tener en consideración esto. Nosotros podemos decir, bueno, guardamos los tiempos bíblicos, las citas, las Moedim, el Shabbat, el Kasher, justicia y misericordia, Tzedaká, todo esto, andamos según la Torah, cumplimos mandamientos, todo esto. El pueblo de Israel lo hacía también. Llegó un momento en donde todos estaban haciéndolo. Pero, ¿cuál es el problema, verdad? Cuando en los sistemas religiosos les empiezan a decir, tú ya eres bendito, tú ya estás bendito. Así es como dicen acá, y casi decreta. Tú da la orden, tú pídele, tú ordena, tú grita, y empiezan a gritar, y empiezan todo, a lo mejor no a gritar, pero finalmente se sienten como benditos, como especiales, como de la élite. Bueno, aquí en Cuernavaca, yo no sé en otros lugares, ¿verdad?, pero es una ciudad donde hay mucho cristianismo de esto, y muchos testigos de Jehová por todos lados. Y su apariencia, sus lugares, todo eso se sienten así como muy especiales, como la crema innata, así como que en los intocables, ¿no? Y lamentablemente en esos lugares y en esas iglesias y todo esto, se transfiere una falsa seguridad. Fíjense lo que les voy a decir. Una falsa seguridad, y no solamente en esta generación o en esta época, desde hace mucho tiempo atrás, y en Apocalipsis lo vemos, y lo leímos recientemente, en donde se le exhorta a una de las congregaciones, ¿verdad? Dice, donde está Jezabel, y que incita, dice, a los creyentes, dice, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, a postrarse. Cuando nosotros entendemos esto y vamos a través de la historia y vemos la Torah aquí y vemos el pueblo de Israel y vemos todo ese sistema allá afuera que nos rodea, que comenzó desde Constantinopla, con Constantino por supuesto, ¿qué es lo que hicieron?
Empezaron a decir, tú ya estás bendito, tú eres bendito, eres del reino, ¿verdad? Eres de Cristo. Y empezaron todo esto y no pasa nada. Pero no se dieron cuenta que empezaron a hacer lo mismo. Y empezaron a decir, bueno, esta fecha, esta otra, este día, ¿verdad? Este mes y no sé qué, y la Saturnalia, y el Janos, o el Janus, y todo esto, y comienza otra vez lo mismo. ¿No se les hace curioso lo que vivió Israel? Lo volvió a vivir aquellos que dijeron que eran del Cristo, que eran santos y benditos, que no podía venir sobre ellos maldición, que no podían regresar a Egipto, que no pasaba nada, que todo estaba bien, y después de muchos siglos están postrados a los ídolos de Egipto y de este gran Canaán. Dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Invitaban al pueblo a los sacrificios. Es en donde en una vez ustedes y nosotros, y yo no sé quién ha reconocido esto, pero yo supongo que todos, que antes no nos dábamos cuenta y decíamos que éramos benditos, pero estábamos postrados a los ídolos. ¿Sí o no? Ahí celebrándole a Tamuz, ¿verdad? A la Saturnalia, celebrándole al Janus, celebrándole al Cupido, celebrándole a una mujer, ¿verdad? Que instituyó un día de la madre, celebrándole a no sé qué fecha de no sé cuánto, de los niños, de todo, o sea, todo el calendario pagano, postrados a los ídolos. Así dice Apocalipsis del principio, ¿verdad? En la época de Constantino fue cuando ahí aquellos que decían que eran benditos ya estaban postrados a los ídolos. Desde ahí comenzó todo. A todo, a Egipto, a la cruz, al obelisco. Oigan, como hemos hablado antes, sobre todo este sistema en donde nació y se le dio todo este auge en Estados Unidos, los templos totalmente postrados, por ejemplo, al culto egipcio, con estos templos piramidales, con un obelisco alto y en la punta, ya saben, el falo y el ojo que todo lo ve, y todo un culto totalmente sincretista, con masonería y con un montón de cosas místicas y cosas raras que parece, y todos dicen que son benditos, hasta que el Eterno nos muestra su Torah y su luz. Entonces podemos tener ojos espirituales para ver todas esas tinieblas que hay en el mundo, en Egipto finalmente. ¿Qué es Egipto? El pueblo de Israel se confió. El pueblo de Israel se confió demasiado. El sol, dicen por acá el sol, así es por todos lados el sol, ¿verdad? Ya saben, Dagón. Ustedes ya saben, por ahí nuestra hermana también, Lupita Cedillo, puso ahí unas publicaciones, ¿verdad? Cómo se tomó el logotipo de Dagón, el pez. Una tergiversación, una cosa que tiene que ver con la tradición cristiana, católica, y muchos que dicen que están benditos en las iglesias y todos sus sistemas, no se dan cuenta que están postrados a Dagón, el pez. Ahí tienen el símbolo del pez. Cruces, soles, pirámides. Este asunto de la Trinidad es una de las postraciones, ¿cómo se dice? Yo no sé ni cómo se dice, ¿verdad? Bueno, de los actos de postrarse a otro ídolo, la Trinidad. ¿Han visto el logotipo de la Trinidad? Que son como unos óvalos, 3 óvalos entrelazados en una pirámide y con imágenes ahí, un sol en medio. O sea, ¿me entienden? Guárdate, dice el Eterno, guárdate, porque ninguna figura vistes, ninguna figura habéis visto, dice en el desierto, cuando yo me mostré delante de vosotros. Ninguna figura habéis visto. Ya están poniendo, ¿verdad?, cruces de Tamuz, peces de Dagón, soles de Egipto, falos por todos lados, ¿verdad?, en las iglesias, pirámides, ojos en todos lados, una cosa horripilante. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que
vean, no solamente el pueblo, otra vez Shaul de Tarso dijo, todo lo que está escrito está para su enseñanza. Tenemos que ir otra vez a la escritura y ver, a ver, el pueblo de Israel, ¿cómo falló? Bueno, ya era un pueblo bendito, ¡ay, qué bien! El capítulo 24 lo terminamos exaltando al Todopoderoso. Un pueblo bendito, está libre de todo mal, libre de todo hechizo, libre de toda maldición, libre de todo mal deseo, de todo mal pensamiento. De afuera hacia adentro, pero aguas porque el peligro está adentro de nosotros. Cuando empezamos a crear, y es que desde hace muchos siglos empezó justamente el hombre creyente que decía que era bendito a crear toda esta postración a los ídolos. Y en la medida que pasaban las generaciones, llegaba paganismo, llegaban caldeos, estoy hablando en forma alegórica, a los nuevos creyentes que creían en Mashiach, y llegaron cananeos, llegaron filisteos, caldeos, llegaron de todo y empezaron a decir, mira la Navidad, y mira esto, y mira los templos, y mira las imágenes, y así empezó todo ese sistema religioso. Yo sé, muchos pueden decir, no, nosotros no estamos bajo la autoridad del Papa, ni esto, ¿verdad? Ni los sacerdotes, nosotros somos de Cristo, todo, pero tienen el mismo sistema idolátrico, los mismos días, las mismas figuras, la misma doctrina. Creo que estamos muy agradecidos con el Eterno cuando nos mostró esto, pero a todos se los muestra. Aquí el punto es, si quieres conservar la bendición o te quieres hacer acreedor de una maldición. Porque el pecado, otra vez, su paga es la muerte. Y ahorita vamos a ver esto. Entonces, ahora fíjense lo que dice, moraba entonces Israel en Sittim, es decir, habían llegado a uno de los tantos lugares en donde viajaban, de un lugar a otro, tratando de avanzar. Y es donde el Eterno dijo, son benditos. Parece que hay demasiada confianza, hay un exceso de seguridad, hay mucha tranquilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿Quién pasó por esto? Mucha confianza, mucha seguridad, mucha tranquilidad. Miren, yo no sé ustedes, pero uno como todo el tiempo, ¿verdad?, está meditando en la palabra y conoce la escritura y vemos a la gente y vemos cómo actúan y de veras uno se lleva muchas sorpresas cuando encuentra gente así como esos que andan por aquí por allá, ¿verdad?, caminando y eso, llevando ahí el paraguas y eso y otros más. Con una seguridad, se sienten que ya tienen todo realizado, se sienten que ya son los 144,000 unos, otros que ya son los redimidos, otros que ya son ángeles. O sea, ya se llega al colmo, otros que dicen que ya son como los ángeles, que ya están en la eternidad y todo es perfecto. El exceso de confianza, el exceso de seguridad. Creen que ya han sido transformados. O sea, a lo que voy es esto, tenemos que recordar, y vamos a hablar ahora que viene Shavuot, ¿verdad?, acerca de esto que es el Ruach HaKodesh en nosotros. Cuando Yeshua asciende, dice, no se quedan huérfanos, no se quedan solos. Viene el Ruach HaKodesh, el cual el Padre prometió desde antes. Él va a ser el sustituto. Él estará con vosotros hasta el fin de la edad. Es decir, mientras Mashiach no regrese, está el aliento santo. Y el aliento santo es justamente, ya hemos tenido una serie sobre el Ruach HaKodesh y clases de años pasados. Una de ellas es que nos ayuda a perseverar, a mantenernos firmes, a no confiarnos, a no tener una excesiva seguridad de esta carne. Shaul de Tarso mismo lo dijo. Dice, pero de todos modos, dice, también sirvo a la ley del pecado con estos miembros. Es decir, todavía no soy transformado. Nadie puede jactarse de decir que tiene un cuerpo perfecto, transformado. Porque capaz que están pecando ya en sus vidas y son de doble moral, dicen que ya son como los ángeles, o que ya son benditos, o que ya son perfectos, o que ya son santos, o que ya lo que sea en sus conceptos, en su teología, pero a lo mejor vive una vida doble. Entonces, cuando hemos hablado de esto, decimos, ¿saben qué? Esta tierra que hemos recibido
no es un lugar donde tengamos que sentirnos excesiva confianza y seguridad desmesurada, sino más bien, y Yeshua lo dijo, ¿verdad? Esforzarnos a entrar por la puerta angosta, andar por el camino angosto, porque muchos procurarán y no podrán. El esfuerzo, la perseverancia es lo que ordena el Mesías, no ordena un exceso de confianza. Y esto ha sido siempre, y también hoy es un desafío para nosotros. Por eso es importante no solamente decir Shabbat, Moedim, o Mikrei Kodesh, ¿verdad? Y Mitzvot, Torah, mandamientos, no, sino de veras demostrarlo y vivirlo. Es un desafío. Yo creo que todos hemos tenido ese desafío, o tenemos el desafío, o se puede presentar el desafío. No podemos tener exceso de confianza y seguridad, sino mantener la guardia firme. Cuando viene, dice, las hijas de Moab invitaron al pueblo, y ellos que dijeron, fíjense nada más qué cosa más tremenda, se acercan moabitas, ¿y qué piensa el pueblo de Israel? Piensen por un momento. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel pensó? Porque obviamente y por lo más seguro es alto, ¿verdad? Es un pueblo extranjero, no están en pacto, cuidado, ¿verdad? Idolatría, sus ídolos, fornicación, adulterio, inmundicia, o sea, evidentemente cualquiera que pudo haber pasado cerca de usted, ¿sabes qué? Alerta, ¿verdad? Se encienden las luces, pero el exceso de confianza, el hecho de creer que están benditos y que nada puede pasar, que son intocables, que son perfectos, que ya no pasa nada y que pueden, ¿cómo se puede decir?, manejar las cosas. Hace algunos años, todavía cuando estaba en el cristianismo, me acuerdo, escuchaba un pastor que así predicaba, porque pues antes uno, pues cuando estaba en esos sistemas, pues lo único que escuchaba eran predicaciones, ¿no? Y yo era de los que en un tiempo, pues predicaciones de todos lados, bajando, muchos expositores y escuchando. Entonces una de esas, ya saben, con elocuencias y estas cosas que, ¿verdad?, se manejan ahí en esos lugares. Un exceso de confianza, total seguridad así excesiva y pues manejando todas las cosas, como si pudiera manejar todo el mundo de forma plena, ¿no? ¿Y qué pasa en poco tiempo? ¿Qué pasa en pocos años? Corrupción. Empezamos a ver un desborde de emociones, empezamos a ver un despilfarro, empezamos a ver que aquello que supuestamente podía manejar porque había alcanzado gran madurez y era muy bendito, todo ese sistema se convierte en una empresa, se convierte en ambición, se van por el asunto del materialismo, se van por el asunto del poder, del control de las masas, y empiezan a crecer y ya se sienten dioses. Y ya totalmente se fueron, ¿verdad?, con la seducción de Hasatán. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que pasó con Israel también. Es lo que pasa también, es el desafío que nos pasa, el cual hay que superar. Así es como dice aquí Luis Rivera, ¿verdad? Bajan de categoría ante el Creador, o bajan de categoría al Creador, más bien ellos se suben, ¿no? Entonces, cuando vienen todas estas invitaciones, cuando el mundo, cuando las moabitas, las hijas de la ramera, vamos a ponerlo en el contexto de nosotros, cuando vienen estas moabitas, las hijas de la gran ramera, y vienen con el que fue llamado a ser Israel, y lo empiezan a seducir, y lo empiezan a invitar a sus días del sol, a sus días saturnales, a sus días todo esto, y empiezan a comer sus comidas sacrificadas a los ídolos, ya saben, en sus tiempos,
A veces comen pavo, a veces comen esto, a veces comen el otro, que las roscas de los reyes y que no sé qué tantos ídolos, y que los tamales de la Candelaria de quién sabe quién es ella, o no sé qué cosa es eso, ¿verdad? Y después un montón de cosas. Entonces, lo que estamos diciendo es que ha habido un proceso y todavía continúa. Recientemente y en años muy recientes, y miren, aquí estoy, bueno, ahorita no puedo contestar, pero alguien, yo no sé, creo que están aprovechando este tiempo que estoy aquí en vivo, y hay una persona que ahorita está ahí comentando algo en YouTube, y estoy viendo que están mandando mensajes pro-sionistas. Pero ahorita que vi esto les voy a decir por qué. Porque en el proceso salimos del catolicismo, salimos del cristianismo y vamos al mesianismo o a los efraimismos, pro-sionistas, pro todo esto, y creemos que ahora sí somos benditos. Yo no sé a quién le pasó aquí, pero a buena parte nos pasó. Y ahora sí ya sentimos que somos benditos, porque ahora sí estamos con aquellos que se dicen ser benditos. Y entonces empezamos a tener un exceso de confianza otra vez, y a tener el control del mundo, y que vamos a matar a los árabes, y que no sé qué, y ahora sí tenemos el control, y ahora es el poder, y vamos a conquistar a todo el mundo, las naciones, y que el Mesías reinante, y que gobernar con vara de hierro, y unas locuras que llegamos a escuchar. Yo no sé quién escuchó esto, pero tuvimos gente, maestros, que decían: ustedes van a recibir una corona y van a recibir un país, y entonces ustedes van a gobernar sobre ese país, porque que así dice, gobernarás con vara de hierro, y entonces vas a sujetar a tal nación, y tú, si conoces la Torá, la vas a usar, y ahí vas a instruir a los paganos, porque el milenio es para los paganos, para que los paganos se conviertan, y los sobrevivientes, y un montón de cosas de estas. ¿Qué es a lo que voy? Que todo el tiempo el enemigo, el Hasatán, está buscando todas las oportunidades para que el que fue llamado a ser Israel se vuelva a confiar, tenga exceso de seguridad, crea que ya por fin es bendito y ya se acabó su esfuerzo, que ya no tiene que proseguir. Están como aquellos, ¿verdad?, que de pronto ya les dijeron que ya son transformados, que ya son todo, que ya está la eternidad y que ya pueden hacer lo que quieran, y empiezan a marcarse el cuerpo y a escuchar mundanidades por todos lados y hacer lo que sea y andar de vanidosos, ¿verdad?, con su cuerpo y un montón de cosas esas. Se pierden. Exceso de confianza, exceso de seguridad humana, carnal. Otra vez, cada generación, cada tiempo, cada familia, cada uno de nosotros, cada persona, tenemos que estar firmes. El que está firme, dice la Escritura, mire que no caiga. No un exceso de confianza, no un exceso de seguridad, porque estamos todavía acampando en esta morada terrenal temporal. Todavía no estamos en la perfecta. De esta manera tenemos que esforzarnos. El pueblo de Israel nos está enseñando esto. Aquí están citando, así es, como dice la Torá: no caigas en la trampa de seguir las costumbres, ni de rendir culto a sus dioses, no preguntes acerca de sus dioses. ¿De qué manera rinden culto esas naciones a sus dioses? No hacer lo mismo. No preguntes para que no hagas lo mismo. Ahí está Deuteronomio 12:30, gracias por la cita. Y eso hasta el día de hoy. Vean cómo la Torá hasta el día de hoy. No te pares y veas, no indagues sobre sus dioses, no indagues sobre sus costumbres, no indagues sobre sus días. Solamente al Eterno es al que servimos. Bueno, el pueblo de Israel finalmente se postró. Israel se pegó a Baal-peor, dice. ¿Y qué ocurrió? La paga del pecado obviamente es la muerte. La ira del Eterno se encendió contra Israel. Ahora, ya saben que también en estos lugares, para colmo de las caídas espirituales, que en estos lugares, ¿qué les dicen? No, Jesús es el Dios de amor, que el amor por aquí, el amor por allá, un corazonzote, ¿verdad? Te ama y no te preocupes, y Él ama al pecador, no al pecado, ¿verdad? Ya saben, frase de Gandhi, nada que ver con la Biblia, y un montón de herejías, todo esto, para que te empiecen a decir que aunque tú tengas tengas plena confianza y plena seguridad,
tampoco Él te va a castigar porque Él es el Dios bueno. Ya saben, la versión de Enlil y Enki, ¿verdad? Y todo este asunto sumerio en el catolicismo, ¿verdad? Y en estas sectas, que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios malo, y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios bueno, y entonces empieza con todas estas cosas, ¿verdad? Y a creer que no solamente es exceso de confianza y exceso de seguridad, sino también empiezan a decir, el Dios es puro Dios de amor, es puro amor. Así que Él te va a perdonar. Ya no hay ira, Él es puro amor, ya no hay enojo, Él es puro amor, ya no hay juicio, Él es puro amor, ya no hay castigo, Él es puro amor. Y cómo se nota que no les enseñan esas partes, ¿verdad? Donde Ananías y Zafira, por ejemplo, cayeron por su pecado. Donde la carta a los Hebreos dice, hay de aquel que pisotee la sangre de Mashiach. Y un montón de textos que ya sabemos, ¿verdad?, que hablan justamente de eso, de todo lo contrario. Pero ¿qué dice la Escritura? La ira del Eterno se encendió contra Israel. La ira del Eterno no se ha, ¿cómo podemos decir? La ira del Eterno, o el Eterno más bien, no ha aniquilado su ira, su enojo o el juicio, nada más por una predicación de la pura gracia y del puro amor. Es decir, cualquiera que es llamado a ser Israel ahora a través de Mashiach, Yeshua, y que alcanza perdón y alcanza restauración para una vida santificada y una promesa eterna, no puede decir, yo soy bendito y no va a venir sobre mí la ira, y andar como él quiera. No puede ocurrir esto, porque todo el Brit Hadashah dice todo lo contrario. Shaul mismo de Tarso, ahora que estudiamos su carta a los romanos, dice, y hablando de los de origen gentil, dice, ¿sabes qué? Dice, no te confíes, no te jactes, no digas que ya eres bendito y ya la tienes toda ganada. Dice, porque si no perdonó a su pueblo, que fue su pueblo cuando pecó, si tú pecas, dice, menos te va a perdonar a ti. Menos te va a perdonar a ti. Shaul de Tarso lo dice, y lo dice en otras ocasiones, y lo dice todo el Brit Hadashah, y Yeshua también lo enseña. El que no permanece, dice, será cortado, como un pámpano es cortado, y no va a llevar fruto. Entonces, estamos englobando todo, pues, porque este capítulo nos tiene que enseñar que no tiene que haber exceso de confianza. No podemos tener tal seguridad porque antes de que en efecto podamos recibir lo perfecto, tenemos que entender que somos imperfectos. Lo perfecto es perfecto y ahí está, y ahí permanece. Pero lo imperfecto que está en nosotros y más, porque no podemos decir que ya somos perfectos, transformados, eternos como los ángeles, nada de eso, sino que tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar en guardia. Dice, el Eterno se enojó y se encendió contra Israel. ¿Y qué va a hacer ahí? No lo va nada más, no se enoja porque se enoja, no es porque es iracundo, ya a ver, voy a casar. No, como dice aquí Jimenarza, por ejemplo, es el que ama corrige. Y así dice la Escritura, ¿verdad? El que ama lo va a corregir. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí el Eterno con Israel? Lo va a corregir. Pero vaya que la corrección es corrección. Y todo el tiempo es. Y también a nosotros nos pasa. Y así más nos vale recibir corrección. Porque el que ama corrige y el que no, pues es que no lo ama entonces. Y dice, y dijo el Eterno a Moshe, prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar delante del Eterno a pleno sol, a la luz del día. Y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Fíjense nada más. A los jefes del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos viendo una desviación, una rebeldía, un pecado que comenzó desde arriba para abajo. Que seguramente entre este trato
¿verdad?, con Balac y lo que pasaba ahí, y Balaam y también los madianitas que estaban por ahí cerca, y todo lo que estaba pasando, los primeros que tuvieron que frenar y dar un buen ejemplo fueron los que empezaron a pecar. ¿Se dan cuenta? Todo comienza desde el liderazgo. Todo comienza desde esos que empiezan a decir a los otros: ya ven, somos benditos, no nos pasa nada, somos, ¿verdad?, intocables, somos inmortales, somos impecables. Impecables, de ahí viene esta palabra, ¿verdad? No nos va a pasar nada, estamos benditos, estamos protegidos, estamos guardados. Era una especie de decir: si vino Balaam, el gran brujo de todos los cananeos y todos los sumerios y todos los mesopotámicos y todos, a maldecirnos y no pudo, quiere decir que tenemos una protección especial. Así que se confiaron. ¿Se dan cuenta? Exceso de confianza. Verso 5. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal-peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una madianita a vista de Moshe, o sea, totalmente cínico el israelita, y a vista de toda la asamblea de los hijos de Israel. ¿Se pueden imaginar esto? Una locura, ¿verdad? Una locura concupiscente, una cosa así desbordada, así como que no me importa quién me vea, no me importa, y voy a la vista de todos, pero voy aquí con la amante esta, ¿verdad? Y dice que pasó enfrente de todos, enfrente de Moshe, enfrente, dice, mientras ellos lloraban, vean, unos estaban llorando, ya estaban con su ser quebrantado. Y pasa ¿verdad? Y lleva la madianita enfrente de todos. Y dice en el 7 que lo vio Pinjas, hijo de Eleazar. Este es el nieto, ¿verdad?, de Aarón. Eleazar es el hijo de Aarón. Aarón ya había muerto. Eleazar en ese entonces era el Cohen Hadol. Y Pinjas es el que iba después a recibir el sacerdocio, ¿verdad? Y pues bueno, vemos aquí una familia pues de gente que ya ha aprendido bastante, levitas que ya han aprendido suficiente, que ya ha sido suficiente tantos tropiezos y tantas rebeldías como para decir, ya basta, ¿no? Y se llena de celo. Y ahora preguntan aquí, bueno, no sé si preguntan o responden, ¿por qué frente al sol o por qué frente al sol? Es interesante porque, vamos a ver las versiones, porque todo parece ser que tiene que ver con a la luz del día, pero posiblemente tenía que ver a lo mejor con un culto al sol, ¿verdad? Yo no sé, es una pregunta. Vamos a ver las versiones, ¿cómo dice? En el verso 4, vamos a comparar con las versiones que hay. Dice, ahorcarlos en presencia a plena luz del día. Sí, las versiones tienen que ver con a la luz del día. A la luz del día. Otras versiones traducen delante del sol, que tiene que ver con la luz del día. Otras dicen mirando al sol delante del Eterno. Bueno, tal vez tenga una alusión a insultar a las deidades, ¿no? E insultar a las deidades del sol también, muy posiblemente una alusión de ofensa a las deidades cananeas, y nada más y nada menos porque ellos estaban incitando al pueblo de Israel a postrarse a las deidades cananeas. Una de ellas era el sol, y posiblemente pues era una cosa a lo mejor tal vez de exhibir su gran pecado en frente de esa deidad que al final de cuentas no pudo salvarlos, no les iba a hacer absolutamente nada. Bueno, ok, aquí están poniendo la cita, Éxodo 6:25, ahí está, del origen de
Pinhas. Y entonces dice, viéndolo Pinhas, o Fines en las Biblias latinas, hijo de Eleazar, hijo del ministro Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los alanceó, los atravesó con la lanza a los dos, entre su vientre, dice que por el vientre, al varón de Israel y a la mujer. Dice, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Esto obviamente pues ya fue el colmo, ¿verdad? Fue la exhibición con toda la extensión de la palabra de la locura que estaba pasando con Israel, y que aunque estaba llegando a su fin, porque ya estaban tomando a los principales, pues esto fue una exhibición totalmente pues loca. Y viene Pinhas y los juzga, ¿no? Juzga pues al varón de Israel en el pleno acto del pecado. En el pleno acto del pecado. Y dice en el 9, pero en aquella mortandad murieron 24,000. Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. 24,000 fueron contados también. Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo, Pinhas, hijo de Eliezer, hijo de Aarón, el ministro, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto de el ministerio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y por haber hecho expiación por los hijos de Israel. Bueno, en años pasados, bueno, la clase anterior de Torah, cuando hablamos de esto, años pasados, hablamos también de la sombra profética, ¿verdad? Un pacto de paz, aquel que viene a detener la ira del Eterno por causa del pecado, a traer un sacrificio de paz, a atravesar con la espada el pecado, a atravesar con la espada el pecado, y a dar fin a la transgresión y traer un orden. También está aquí la sombra, ¿verdad? Que es el Mesías, que es Yeshua HaMashiach. Ya hemos hablado en aquella clase, los que quieran consultarla, en el estudio de la Torah de años pasados, esto fue en el 2013 que concluimos, si no mal lo recuerdo, una sombra profética, ¿verdad? Del Mesías, ampliamente aquí, aquel que viene a traer la paz, aquel que viene a usar la espada y atravesar el pecado para terminar con el pecado de Israel, para terminar con la fornicación, con el adulterio. Porque toda la historia de Israel, como bien vimos aquí también en el libro de Oseas, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, aún hasta la época de Oseas, entregaba a los Baales, entregaba a los dioses cananeos, ¿verdad? Fue lo mismo que ahora, desde entonces, es decir, desde la época de Pinhas, desde aquella época cuando fornicaron, hasta la época de los profetas antes del exilio, fue lo mismo. Fue lo mismo. Fornicación y adulterio espiritual, es decir, se estuvieron postrando todo el tiempo a los ídolos. Por eso comenzamos al principio, por eso les dije al principio que tenemos que ver lo que pasó después del Mesías. El nuevo Israel que fue transformado y el Israel que fue llamado de las naciones ha tenido el mismo proceder. ¿Se dan cuenta? Pero miren que cuando se habla del fin, cuando se habla del tiempo de cerrar, el tiempo de las naciones, el tiempo de la humanidad, otra vez dice que el Mesías
viene con una espada en la boca, para juzgar, dice, a todo el que ha hecho el mal, a todo el que ha transgredido, a todo, otra vez, el que se ha postrado a los ídolos, a los dioses de este mundo, a Egipto, a los cananeos, a Faraón, pues a todo el sistema mundano, y ya no solamente idolátrico, no solamente deidad, no solamente figuras, sino el materialismo, a toda la vanidad, a todo el mundo que rodea, y cada uno de los opciones, podríamos decir, que pone el enemigo en este mundo para cada creyente. En aquella época era muy evidente, y a lo mejor hoy día cualquiera puede decir, bueno, yo no estoy en tal caso, ¿verdad? Ya eso ni se diga en la congregación, como lo hemos dicho antes, ¿no? Cualquiera puede decir, bueno, no estamos en ese caso, ni en drogas, ni en asesinato, ni cosas de esas, cosas que son evidentes y que son vergonzosas. Pero, ¿qué tal con las doctrinas? ¿Qué tal con la filosofía? ¿Qué tal con el materialismo? ¿Qué tal con todo lo que este mundo ofrece? ¿Verdad? ¿Qué tal con el egoísmo? ¿Qué tal con el enojo? ¿Qué tal con la ira, la envidia, los pleitos, las contiendas? ¿Qué tal con todas esas cosas? El pueblo de Israel dijo, yo soy bendito, ya estoy bien, tengo la Torá, tengo todo, tengo a Moshe, tengo el instructor, voy a recibir la tierra. Pero cayeron en una debilidad. Entonces cada uno de nosotros como creyentes, así como en todas las generaciones, tenemos y actualmente que pensar que sí, está la bendición por medio del Mesías, por medio de la faz del Eterno que es el Mesías. Por eso dice la bendición arónica, ¿verdad? El Eterno te bendiga y te guarda, haga resplandecer su faz sobre ti, el Mesías sobre ti. Tenga de ti misericordia y te haga bien. Pero eso no quiere decir que tengamos exceso de confianza y exceso de seguridad. Porque cuando pasó eso con el pueblo de Israel, cayó. El que diga que esté firme, mire que no caiga. Y dice Yeshua una y otra vez, y en Apocalipsis también, ¿verdad? Dice, perseverad, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme. Así es, 19:15 de Apocalipsis, ahí está, gracias Yerusha, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohim. ¿Se dan cuenta esta expresión? Esa es la figura de Pinjas, el que trae una espada y que traspasa y traspasará a las naciones, como esta moabita o esta madianita, porque finalmente aquí hubo una mezcla, ¿verdad? Dice que tomó a la madianita, aquí dice, ¿verdad? Y al final de cuentas está hablando de naciones gentiles, pues, paganas. Las naciones paganas, cuando hablo de paganas, pues estoy hablando de idólatras. ¿Se dan cuenta? Las hijas de Babilonia vienen con aquellos que fueron llamados de las naciones a ser Israel, y las hijas de Babilonia los postran a los dioses, y empieza a comulgar, empieza una comunión con las hijas de Babilonia. ¿Se dan cuenta qué significativo es esta parte de la Torá para todos nosotros? Y se dan cuenta que ahí estábamos todos nosotros, comulgando con las hijas de Babilonia y postrándonos a sus dioses en sus días y en sus días paganos, y sacrificando los ídolos y comiendo que la rosca de reyes y que el pavo y que no sé qué tantas cosas, y que las uvas de Janus y las campanadas y todo eso, y el cupido y todo eso, todo postrados a los dioses de este Egipto y de este Canaán. Por eso cuando en Apocalipsis se dice, ¿verdad? Huye, sal de ahí, sal de Babilonia, y desde Jeremías, escápate de Babilonia, o donde dice en Ezequiel, ¿verdad? Escápate de Babilonia. Entonces vemos una asociación, no hay nada diferente, no hay cosa nueva debajo del sol. Ahora sabemos que viene el Mesías y viene con la espada en su boca, ¿verdad? Y destruye el pecado, pero lo hace con Israel.
pero después que él se va, y ya hablaremos cuando deja al Ruach HaKodesh como sustituto y como guía para estar con nosotros, y le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de la edad, pero deja al Ruach HaKodesh para que no estemos solos, y nos enseña todo esto. También, como al resto de Israel en aquella época, se le dice: persevera. Persevera. Hay un texto también que nos acaba de recordar también nuestro hermano Jeffrey Rowe, ahí en su muro comparte mucho y está haciendo siempre reflexiones de la escritura de la Torá. Y hay un Deuteronomio, ¿verdad?, que acaba de poner también, donde el Eterno dice: ¿quién diera que este pueblo me obedeciera? Como el Eterno diciendo, ya saben, cuando hacemos esta expresión, ¿verdad? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Imagínense este deseo del Creador. ¿Quién diera que mi pueblo me obedeciera, me cumpliera, estuviera para mí, que no se desviara, que no se confiara demasiado, que no tuviera excesiva seguridad, porque de pronto cae? De hecho, en las bendiciones, cuando lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Y en la bendición de Jacob, cuando le habla a Israel como Yerushum, ¿se acuerdan? Este nombre que es Israel totalmente, ¿cómo se puede decir? Crecido, pero crecido no tanto de madurez, sino excesivamente confiado. De hecho, los judíos, ¿verdad?, cuando hablan de ese nombre y dicen ese es un nombre que se le asigna a Israel, es más que vencedor. Fíjense qué interesante. Los judíos dicen: a Israel se le llama Jacob cuando está en carnalidad, se le llama Israel cuando ya ha vencido, pero se le llama Yerushum cuando ya es más que vencedor, está desbordando de bendición. Pero dicen ellos también, sí, porque significa engordado, pero dicen ellos, pero está tan desbordante que se confía demasiado, que se confió demasiado, hubo exceso de confianza. Hubo exceso de confianza. Ahí está, en Deuteronomio 32:15. Vamos a ver más adelante cuando Moshe dice esta bendición. Pero engordó Yerushum, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando Israel es excesivamente confiado, se desborda y se siente tan alegre, tan bien, y se siente tan bendito que dice: yo ya tengo todo, Y ahí es cuando cae. Aquí le pasó. En Números 25 le pasó. ¿Y cuándo le volvió a pasar? ¿Cuándo le volvió a pasar? En la época de Josué. Cuando entraron, exceso de confianza. Ya entramos, ya tenemos la tierra, dediquemos a lo nuestro. Mira, pues ahí quedó un filisteo, ahí quedó un cananeo, aquí quedó, vamos a hacer alianza. Exceso de confianza. Cuando venía un juez, cuando estaban en decadencia, se confiaron y otra vez volvían a caer. Y envía otro juez y otro y otro y otro. Cuando viene Saúl, exceso de confianza. Ya la hicimos, ya tenemos rey, ahora sí podemos enfrentar a todas las naciones. Vuelven a caer. Cuando viene David, exceso de confianza, ya el reino es la edad de oro. Viene su hijo Salomón, caída tremenda. Exceso de confianza. Y otra vez, y caen, y así llega otro rey que los levanta y se confían, y otra vez, y otra vez. Regresan del exilio y no, pues ya mucho esfuerzo y todo, exceso de confianza, cada quien se ocupa en lo suyo. El Eterno envía finalmente a Zacarías y Malaquías, se confían. Cuando viene el Mesías también llegan unos y se confían y creen que ya es todo, ya el reino, ya todo, ya se acabó todo, ya, y viene Constantino y otra vez, y es un cuento de nunca acabar en la humanidad caída mientras no entienda que todavía no ha llegado a la perfección. Por eso el mensaje para nosotros hoy día en la Torá:
no caer en exceso de confianza y en exceso de seguridad, creyendo que ya, como ya nos dijeron por allá los teólogos o el Papa, o yo que sé, o la cristiandad, lo que sea, que ya somos muy benditos y ya, que ya bendito, ya nada te va a pasar, ya nada, ni vas a tropezar, ni nada. A veces se toman incluso, ¿verdad?, de los salmos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese salmo? Salmo 121. Se lo toman, pero para hablar de exceso de confianza, para decir, no, estoy muy seguro y no dormirá el que guarda Israel, ni adormecerá, ni no resbalará tu pie, no, espérenme. Claro que estamos firmes, si estamos en el Mesías, estamos en la roca, pero ahí es donde tenemos que sostenernos. El problema es cuando viene el exceso de confianza, cuando ya fueron muchos a la sombra del Altísimo. ¿Cómo se llama este salmo? Este salmo también, ¿no? Quien habita en la sombra, ¿no?, del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando son muchos de estos salmos y muchos salmos 121 y entonces ya empieza a haber un exceso de confianza, ahí es donde viene el problema. Salmo 91 y Salmo 121. Que evita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, el eterno, esperanza mía y castillo mío, mi roca en quien yo estoy confiado. Ciertamente el Mesías es el que nos sostiene, pero ahí es justamente donde tenemos que estar firmes. El que está firme, mire que no caiga en él. Porque cuando viene el exceso de confianza, viene todo esto, y así es, la historia se repite. Entonces, vemos a Israel enseñándonos que definitivamente no somos nosotros, no estamos en un status quo que ya nadie lo puede quitar, no estamos siempre salvos, no estamos ya cubiertos, ¿verdad?, con, ya saben, el fetiche ese que dicen, que ya estoy cubierto, que ya no pasa nada, que ninguna maldición. Ok, tenemos promesas, tenemos esperanza, tenemos seguridad, tenemos confianza, certeza, sí, pero no en exceso humano en el cual podamos caer en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque un día va a volver a regresar esa sombra de Pinhas, que es Yeshua, con esa espada para atravesar a todo el que haya, no solamente a las naciones, a las hijas de Babilonia, no solamente a las madianitas y a las moabitas. Y entiéndame bien lo que estoy diciendo. Quien está acostándose con una madianita, con una moabita, y ya sé que muchos van a decir, todos vamos a decir, no, pero yo no estoy en adulterio ni fornicación, yo lo sé. Pero estamos hablando de los sistemas religiosos. Y quien está postrado a sus dioses, a sus días, a sus fiestas, a su paganismo, todo eso, eso lo va a juzgar el Mesías. Con la espada que trae desenvainada, como Pinhas, y atraviese a todas estas hijas de Babilonia. Si hay alguien ahí que dice que es del Mesías, pero está en este adulterio espiritual, también será traspasado. Porque la ira del Eterno no viene gratis, viene por causa de la transgresión. Y lo vemos hasta en el Brit Hadashah, hasta en Apocalipsis lo vemos. Por eso entendemos y por eso sabemos y creemos que por eso hay tanto pecado todavía, por eso hay maldad. No puede ser este un mundo perfecto. No puede quedarse este mundo y esta vida y esta humanidad sin castigo. Es una locura, ¿verdad? La gente que dice que ya no va a haber ningún castigo, ningún juicio en el futuro, ni nada de nadie ya, que ya pasó todo el juicio, ya pasó todo, y pues obviamente por eso les gusta vivir en pecado y seguir cosas del mundo, porque pues ya ahora sí que les lavaron el cerebro creyendo que ya no hay nada en el futuro. Exceso de confianza y seguridad. Pero si entendemos que nada puede quedarse impune para el Creador, sabemos que cada acto de nosotros va a traer o espada que traspasa o corona que reconoce. Y estoy hablando en el sentido del reconocimiento del Mesías, no necesariamente una corona, como también ya hemos hablado que se predica mucho, ¿no? Apocalipsis 19:21, gracias Yasmín, dice Oscar Yasmín, y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí está, hablando pues de esa espada que traspasa a todo aquel que transgrede, a todo aquel incluso que dice ser creyente, pero que se confía.
exceso de confianza, exceso de seguridad. Bueno, Pinhas, vamos a recordar lo que hemos recordado antes. Ahora, yo sé que otra vez, ya saben, hay quienes agarran estos textos y decir, ay, mira qué Dios tan malo. ¿Cierto? Ya hemos hablado de esto. Hay mortandad aquí, 24,000 caen. Y yo he mencionado antes, y de pronto todavía sigo viendo algunos comentarios de gente incrédula, gente atea o gente simplemente que quiere criticar cualquier cosa que ve en la Biblia, ¿no? Y obviamente textos fuera de contexto que se toman de una cosa para decir, ay, mira, 29,5 de números, pero en aquella mortandad murieron 24,000 y empiezan a decir, ay, ese Dios tan malo. O esos religiosos, hay una secta por ahí bien extraña, ¿verdad? Que dicen que Moisés fue enviado por el demonio y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que todo era un engaño, y que el Eterno es el Satanás, y que no sé qué. Son los que predican la ¿cómo se llama? La fábula esta de Enlil y Enki, del Dios malo, vengativo, y del Dios bueno y puro amor. Y ellos empiezan a decir, ya ves, mira aquí cómo los mató, y cómo los sedujo, cómo los dejó ir a los ídolos, y luego los mató y los atravesaron, y vean a este Fines, ¿no? Sacó la espada y ahí, y entran luego los humanistas, ¿verdad? Ya saben, los humanistas, ¿verdad? Que, oye, pues déjalo, pues está en su derecho, si quiere hacer eso, pues es su vida, y que cada quien haga su vida. ¿Han escuchado eso en la calle, en la gente? Ya hoy día, y hemos hablado de esto, por ejemplo, en las clases de pareja, ¿verdad? Cuando tocamos este tema, ¿dónde está la santidad de los jóvenes, de las jovencitas? Otra vez, hasta en mismos esos lugares, moabitas, edomitas, cananeos, todos esos lugares, esto ya lo están tomando como algo que, bueno, no importa, ¿verdad? No se cuiden ya, o háganlo, pero cuídense. Ya en vez de enseñar santidad y enseñar pureza y llegar al matrimonio como debe ser, como dice la Torah, ya no les queda más que, bueno, pero cuídate, está bien, pero cuídate y ponte protección y no sé qué. Y, oye, ya cambió el mensaje, ya ahora, y en muchos lugares así está pasando. Y se solapan esas cosas o se permiten, y otra vez, ahí están las hijas de Babilonia. Pinhas, ¿qué es lo que hace? Hoy día los humanistas dicen, pues déjalo, si él quiere hacer eso es totalmente libre. ¿Han escuchado eso en la calle? ¿Han escuchado eso en las noticias? ¿Han escuchado eso en las escuelas? ¿Saben cómo está aquí? Yo no sé, en otros países, ¿verdad? A veces tenemos el lugar número 1 en México de las cosas, de las peores cosas. Inflación, corrupción, todo lo que es Sion. Ya alguien por ahí me anda diciendo, ¿verdad?, que soy antisemita, no porque agarramos en contra del sionismo, no el sionismo, no, es sionismo. Pero bueno, a lo que iba es esto: el sistema educativo, entre comillas educativo, porque ni es educativo ni tampoco es de formación académica necesariamente buena, y nada más falta escuchar a los padres de familia que hablan de las escuelas de sus hijos, desde primaria hasta preparatoria, y es un desastre. Pero bueno, a lo que iba es esto: en esos lugares supuestamente de educación, califican esto como una barbarie. En esos lugares de supuesta educación y formación intelectual, educativa y todo lo demás, a esto le llaman una barbarie. Para ellos esto es, oye, pues déjalo. Si él decide, cada persona quiere estar con quien quiera, puede tener múltiples parejas, puede hacer lo que desee, puede acostarse con quien quiere, el día que quiere, a la hora que quiere, puede dejar, ¿verdad?, que sus impulsos, que todo esto, es una cosa horripilante. En vez de formación académica, es de formación académica y de formación espiritual, ¿verdad?, pero de formarse. Entonces,
Y nada más piensen en esto, cuando el humanismo y todo ese sistema, ¿verdad?, enciclopedista, iluminista, con todo este humanismo, ¿verdad?, francés y todo lo que ya saben de la ilustración y todas estas cosas, de los supuestos pensadores y filósofos, ven esto, ellos dicen, es una barbarie. Es decir, al Eterno, cuando Él juzga a su pueblo y cuando Él le llama las cosas como son y cuando Él juzga el pecado, porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Imagínense nada más cuando se levanta un hombre terrenal totalmente anárquico contra el Creador y dice es una barbarie. ¿Se dan cuenta en qué condición estamos? Cuando ya el mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, tal cual lo dice el Eterno por medio del profeta. Cuando a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿qué se espera de este mundo? Ahora, ya sabemos que nosotros, porque también luego llegan otros, ¿verdad? Ya saben, los descontextualizados, y empiezan a decir, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Entonces vas a agarrar una espada y vas a ponerte a traspasar a toda la gente que vive como quiera, que vive, ¿verdad?, con múltiples parejas o con sexualidad temprana y todas estas cosas, o cualquier cantidad de... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar las espadas y a matar a todos? Porque así dice la ley. Ya empiezan a decir, ¿verdad?, que ya apliquemos la ley así. Descontextualizando, por supuesto, ¿no? Porque no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a hacer eso. ¿Eso quién lo va a hacer? ¿Eso quién lo hace? Dice aquí la Torá que lo hizo Pinjas. Y cuando es una sombra del Mesías, y viene el Mesías, y el Mesías lo hace, y lo va a hacer por última vez, eso se lo dejamos al Mesías. Nosotros no estamos aquí para traspasar a gente, estamos aquí porque ya saben, por allá incluso hay unos disque predicadores, o no sé cómo se hacen llamar, ¿verdad? Ya hasta en el mesianismo, que se sienten los que van a juzgar al mundo, ya casi tienen la espada lista, preparada. Por ahí hasta vi, ¿verdad?, en algunos lugares que hasta las ungen esas espadas, que la espada de Salomón, que no sé qué, y que traen ahí el fetiche de Moloch y un montón de cosas extrañas. Pero, y otros, ¿verdad?, que andan diciendo que no, que vas a juzgar a las naciones y que con la espada de la vara de hierro y no sé qué, y ya saben, descontextualizando. Pero el punto es ni somos nosotros, ni es ningún terrenal, sino solamente el Mesías, el que tiene la espada con la cual va a juzgar a las naciones. Y juzga a todo el mundo. De esa es la espada que el mundo no conoce. Por un lado llama barbarie a porque son muy humanistas. Por otro lado, se van y ya están postrados a Babilonia, ¿verdad?, hablando de la libertad sexual y toda la depravación, y por otro lado no saben qué espada es la que les va a juzgar. Y muy interesantemente, como lo hemos visto, es la palabra, es la misma Torah. Cuando el Mesías habla Torah, y la Torah es la espada de dos filos, que penetra, dice. Gracias, Yerusha. Isaías 5:20, perdón. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo y lo dulce por amargo, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. ¿Se dan cuenta? Lo sabemos todos y recordamos esto, ¿no? Pero hay que tenerlo presente siempre. ¿Saben por qué? Porque justamente esto es lo que ha causado, o esto ha sido la consecuencia del exceso de confianza y el exceso de seguridad. Esta es la consecuencia. Cuando hay exceso de confianza y exceso de seguridad, ¿qué pasó en el principio? Y estamos hablando desde que se empezaron a desviar los primeros creyentes. Empezaron a decir, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué tanto es tantito? Bueno, vamos a dejarles bueno, hay una, y ahí está, ¿verdad? Santa Elena, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de esta mujer? Santa Elena, pues es la mera, Santa Elena. ¿Qué tiene de malo? Una estaquita, una
una estaquita de la cruz de Cristo. Una estaquita que se volvieron millones de estaquitas que tú dices, espérame, pues, ¿de qué tamaño era esa cruz, verdad? ¿Del monte Everest o qué? Estaquitas por todos lados. ¿Me entienden? Así comenzó todo. ¿Qué tiene de mal? Una estaquita de la cruz de Cristo, ¿no? Una agüita del río Jordán. Y así empieza el fetiche, ¿verdad? Santa Elena era la madre de Constantino. Convenció al emperador cuando se hizo fetichista, bueno, era fetichista de por sí, bruja y todo esto, y dice que se convirtió y convenció a su hijo y lo metió ahí en la doctrina y le dijo, no, pues con eso el imperio se está perdiendo, con eso te vas a ganar a todos ellos, y te haces cristiano y los sometes a todos. Y les pone templitos y luego les empieza a hablar que las estaquitas, que los clavos, ¿verdad?, de la cruz y todo, y empieza el fetichismo, y ahí empezó todo el asunto. Ahí se empezaron a apostar y mira, luego redime este día y que el redime el día de la Saturnalia y que el sol y luego que no sé qué, y así empezó toda la liturgia, así empezó todo el asunto. 2, 3, 4 siglos y ya una religión totalmente formada, cristiana, así totalmente paganizada. Ya saben, después viene el pleito, el gran cisma, ¿verdad? Se repudia uno con el otro, viene el vaticinio, ahora ya se hace ahí la casa de los papas y etcétera, y así, y así, y así. ¿Se dan cuenta? Cuando llega el punto de quiebre, ese es el problema. Y se olvidaron del que tiene la espada. Y se olvidaron de que la porta todavía y de que un día le va a tocar a cada uno. A todos nos va a tocar. Así es, dice aquí, imagínense, de estaquita en estaquita, ¿cuánto sería esa cruz? Una cruz de kilómetros. Pero así empezaron. Y al rato el pececito, al Dagón, pues mete al Dagón ahí. Y al rato pues el solecito, y mete la pirámide, y mete el obelisco, y mete todo esto, y el ojo que todo lo ve, y empiezan a meter, y ahí se acabó. ¿Y cómo metemos? Pues ahí tú diles, ¿verdad?, que tuviste una visión y miras, la visión de la cruz y por este signo vencerás y que no sé qué, ya viene todo esto. Entonces, si fue tan fácil para Israel, ¿cómo no iba a ser más fácil, verdad, para la gente que ya viene adaptada al paganismo? Pinhas, vamos a regresar 25:11, vemos al nieto pues de Aarón, vemos que ya ha vivido suficiente, que ya ha visto suficiente, que tiene celo por el Eterno. Ahora vamos a hablar de este celo. Pensemos en nosotros, porque finalmente la enseñanza es para nosotros. Todo eso está escrito, dice, para nuestra enseñanza. Y vamos a agarrar la espada de Pinhas. Espérenme, hermano, no se me emocionen, ¿verdad? Luego van a sacar la espada, el sable, ¿verdad? Y van a empezar así, y van a empezar a declarar, y van a empezar... No se trata de eso. ¿Cuál es la espada de Pinhas? Para nosotros, como dice la escritura, el Brit Hadashah, la carta a los Hebreos. Vamos a tomar la espada. La espada es la palabra, dice. Es la Torah, finalmente la instrucción, es la palabra del Mesías, es la que porta el Mesías. Ok, vamos a tomar nuestras espadas. Agarren sus espadas, es la palabra. Y prepárense, porque vamos a atravesar este cuerpo de cada uno de nosotros. Porque dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta el alma. Y eso lo tenemos que hacer siempre, y lo digo ahorita, pero es algo que ya tuvimos que haber hecho y tenemos que estar haciendo. De tomarla y empezar a atravesar, si hay una moabita, una madianita, ¿verdad?, una cananea, y no se asusten nuestras esposas, ¿verdad?, no estoy hablando de mujeres, porque obviamente ya hemos hecho un pacto de fidelidad, pero incluso mujeres, a traspasar, si hay una moabita, una madianita, una cananea, estoy hablando pues de todo aquello que todavía podría estar causándonos un exceso de confianza y seguridad. Y tomar la palabra y empezar a penetrarla en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, hasta nuestra alma. Dice que
entra, dice, y despedaza todo aquello que no esté acorde a la palabra. Y también lo digo por aquellos, ¿verdad?, que están en el valle de la decisión y están saliendo, están a que la iglesia y que a ver, dejo, no dejo, y que es que mis padres espirituales y que ya saben toda esa doctrina, ¿verdad?, que el templito y que la cobertura, agarren la espada y atraviesen a todas las hijas de Babilonia. Agarren a la espada y atraviesen todas las hijas de Babilonia, porque no se trata ni de declarar, ni salvo siempre salvo, ni se trata que de la cobertura, ni que del apostolobo, ni se trata que del roé, ni de nada de eso, ni que el sionismo, ni que el Estado de Israel, ni nada de eso. Hay tantas cosas que tenemos que ir sabiendo y que ya hemos hablado mucho. No se trata de religión, de fetiches, ni del Dagón, pececito ese, ni del Tamuz, la cruz, nada. Atraviesen todas esas hijas de Babilonia. Y cuando digo atraviesen, quiere decir mátenlas de su vida, arranquémoslas de nuestra vida de una vez por todas, si es que hay algo ahí. Yo sé que cada uno tenemos a lo mejor alguna lucha, algún desafío, alguna prueba en algún momento, antes, ahora, después. Shaul de Tarso ya lo dijo: tomemos el yelmo, tomemos esto, el otro, la coraza de justicia, pero no te olvides de tener la espada. Es lo más importante. Y no nos olvidemos de empezar por nosotros mismos. De agarrar la espada y atravesarnos de un lado para otro, es decir, de tomar la palabra y que nos guíe, nos instruya nuestra vida, y empecemos a destruir todo eso que se ha gestado y se ha dado a luz por causa del exceso de confianza, a lo mejor dogmatismos de por allá, o de los mesianismos que de pronto te dicen que ya eres el bendito, que ya eres el Israel o el judío, lo que sea, o de actualmente, ¿verdad?, que creamos que ya somos autosuficientes. Nunca. ¿Se acuerdan cuando hablamos también de la consagración de los ministros? Dice que tomaron la navaja. ¿Y qué pasó? Por todo su cuerpo. Dice que la pasaron por todo su cuerpo para entregar, dice, el vello, como un sacrificio, como un corbán. Pero esa navaja, ese pedernal, pues era como una espada también, que empieza, imagínense, por la piel así, a arrancar todo lo que está por encima. Y obviamente la palabra, la Torá, la escritura, la instrucción, la vemos desde el principio, en la boca de Yeshua también, hasta el final, el Mesías mismo. Esta es la única forma que nos va a evitar de aquella espada en el día del juicio, en el día de la ira. Hebreos 4:12, ahí está: porque la palabra del Todopoderoso es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del ruaj, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense nada más. Aquello que ni uno a otro podemos ver, porque nosotros solamente podemos vernos, y a veces por un momento o lo que sea, pero la palabra, esa, porque es del Eterno y viene de Él, esa es la que es poderosa, dice, para discernir los pensamientos. Imagínense nada más. Y las intenciones. Por eso, otra vez, necesitamos esa palabra para que en la mente, intenciones, pensamientos, todo, que corte corazonadas, que corte doctrinas también, que todo, malos deseos, malos hábitos, inclinaciones, todo lo que esté mal en nuestra vida, que pase como el ministro pasaba la espada, el pedernal, la navaja, dice, y quitaba todo lo que estaba adherido al cuerpo, el vello, para que después saliera consagrado. Fíjense nada más. Esta es la espada de Pinjas. Obviamente ya sabemos, él estaba hablando ahí de un pecado carnal, pero cuando él agarra esa espada y atraviesa a este israelita que ya estaba en tal pecado,
es para acabar esa unión con esa madianita. Por eso, fíjense qué interesante en el mundo, en estos sistemas, están tan apegados, están tan unidos, están copulando con las hijas de Babilonia, que en el momento que ven la espada, por eso se resisten. Por eso estos sistemas, por eso hasta se enojan estos líderes, todas estas cosas, esos sistemas, ¿verdad? Es repelente, porque obviamente no pueden cortar. ¿Me entienden? Por eso cuando les muestras la espada, cuando la desenvainas, mira lo que dice la Torá, se resisten, se enojan, huyen. No lo pueden resistir. ¿Por qué? Porque están copulando con las hijas de Babilonia. En la doctrina sobre todo, ¿no? En los días paganos, en todas estas fiestas paganas, en todo ese pensamiento, en el libertinaje. ¿Cuántos lugares hoy día ya de veras se cuentan por montón? Aquí en Cuernavaca hasta vemos espectaculares. Hay una congregación de esas que reúne a artistas y cantantes o ex cantantes pero tienen una vida así de la farándula y creen que pueden vivir al último grito de la moda y todavía andar como en el mundo y vivir como nada más porque van en los domingos y cantan ahí en un concierto, ¿verdad? Todo de emociones y ya después dicen que ya, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Es una seducción. Pero cuando les vas a mostrar la espada para traspasar a esa moabita, a esa madianita, no les gusta porque están en comunión con las hijas de Babilonia. Están en comunión con las hijas de Babilonia. Es muy fuerte, sí, como dice Sara, es muy fuerte. Pero así estaba este hombre. Aquí dice el nombre. En el 14 dice el nombre del israelita muerto, que fue muerto con la madianita, era Simri. Y lo dice por nombre. No era cualquier israelita que, pues era un israelita, era quien sea. Lo llama por su nombre. Era Simri, dice aquí. Y qué interesante, no sé, pero en el diccionario de Strong dice que significa musical. Algo musical, dice aquí. Yo no sé si alguien tiene la etimología, ¿verdad? Directamente de Simri. Pero dice musical según el diccionario de Strong. Yo no sé. Pero bueno, si nos basamos al nombre, imagínense alguien que a lo mejor tenía que ver con un canto para el Eterno, yo qué sé, no sé, pero lo llama por su nombre. Hijo de Salú, príncipe de una familia de la tribu de Shimeón. Lo llama por su nombre, dice de quién era hijo y de qué tribu era. Ahí está. No hay nada que la Torá pueda ocultar respecto a esto. Fue este individuo, era príncipe, era hijo de Salú, príncipe de la familia de la tribu de Simeón. Ahí está lo que se seleccionó de Strong, ¿verdad? Algo musical, como un instrumento tal vez. Pero lamentablemente en vez de ser un instrumento, algo que agrade los oídos del Eterno, lamentablemente su vida estaba desagradando al Creador. Entonces, vean, la espada tiene que traspasar y va a traspasar todavía a los que estén con las hijas de Babilonia. Con las hijas de Babilonia. Todavía el llamado sigue y es para todos y aún nosotros, ¿no? Nada que tenemos que confiarnos, exceso de confianza y exceso de seguridad. Y también estoy diciendo esto porque saben, lamentablemente, una doctrina que ustedes ya saben por ahí recientemente que he hablado de ella, y cada vez de veras me da más tristeza, porque estas doctrinas de veras quitan toda esperanza. Dan un exceso de seguridad, un exceso de confianza, un exceso de tranquilidad de todo, como que ya todo ya
ya no tienes ninguna esperanza, así que ya puedes relajarte y vivir como sea y empezar a ser subjetivo todo y a filosofar y exceso de confianza está haciendo llevarlos a cada tontería, de veras, perdón, pero no se dejen llevar por las hijas de Babilonia. Las hijas de Babilonia también son doctrinas erradas que llevan al exceso de confianza. No solamente a los ídolos, ¿no? Eso cualquiera, pues sí, nosotros podemos decir, no, que ídolos, eso, vidas torcidas o asesinatos, eso es droga, pues eso no. Pero las doctrinas son igual de peligrosas, igual son hijas de Babilonia también. Y como dice el Brit Hadashah, que los arrastran, ¿verdad? Así es. Y que los seducen, como Shaul de Tarso lo dijo en algún momento. Temo que así como Java fue seducida por la serpiente, así vuestros sentidos sean también desviados. ¿Se dan cuenta? La alarma desde entonces. De esta manera es importante pues hacer efectivo en nuestra vida al Mesías para que haya traspasado con su espada todas las hijas de Babilonia con las que estábamos. Y que tomemos igual la palabra nosotros, la espada, y sigamos examinando, porque ahí dice, escudriña lo profundo de nuestras intenciones, ¿verdad? Por aquí lo leímos, aquí está. Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Yerusha. Está 2 Corintios 11:3, ya llegaremos acá, cuando estemos aquí ahora en los Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Mashiach. Cuando hablamos de eso dijimos, qué tremendo es lo que dijo Shaul. Aquella sinceridad que de pronto logramos o lograron los primeros creyentes fue desviada, fue seducida. Por muchas cosas en toda la historia vemos cualquier cantidad de desviaciones por motivaciones, por las hijas de Babilonia, así de sencillo. Las madianitas, las cananeas, ¿verdad? Todas doctrinas que destruyen. Y bueno, le llama por su nombre entonces al israelita Simri, hijo de Salu, príncipe de la familia de la tribu de Shimeón. El nombre de la madianita muerta era Cosbi. Hasta el nombre de la madianita, vean, le llamó por su nombre, la conocían, Cosbi. Según el diccionario de Strong, Cosbi o Cosbi significa falso. Esto sí está interesante, ¿no? Esto sí está interesante porque de toda falsedad, falso, algo falso, eso sí, está más que entendible, ¿verdad? El israelita estaba con la falsedad. Todas las hijas de Babilonia son una falsedad. Todo el que está con una hija de Babilonia o con muchas a la vez están en falsedades y no traen nada, solamente muerte. Qué interesante. Eso definitivamente que habla por sí solo. Si esto es Cosbi, significa falso, pues imagínense. ¿Cuánta gente está excesivamente confiada en algo falso? Todo el mundo, allá afuera todo el mundo, toda la gente, es más, hasta este sistema actual, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Humanista, están tan confiados y tan seguros en esa filosofía, pero esa es totalmente falsa, totalmente falsa. ¿Cuánta gente está sostenida en lo que ellos creen que es y que va a perdurar o que les va a dar vida o que les va a dar sustento, lo que sea, y todo es falso? ¿Se dan cuenta? Están viviendo algo falso, por eso ese asunto de la Matrix, ¿verdad? No se dan cuenta que están metidos en esa falsedad, pero creen que es lo verdadero. Y eso es lo peor, así es como dice aquí Sara Arca, confían más en la falsedad que en lo verdadero.
Hay de los que le llaman a lo falso verdadero, y a lo verdadero lo tienen como falso, es lo mismo. Así que esta mujer, ¿verdad? Su nombre era falso. Qué interesante. Y así es como dice aquí Carlos Cruz, por ejemplo, una buena reflexión. A la luz del día se deja ver la falsedad también. A la luz de la Torá. Hija de Sur, jefe de una tribu, padre de una familia en Madián. Plenamente identificados por nombre. Por nombre. Mucha gente cree que va a pasar desapercibido cuando sean juzgados o si están siendo juzgados. Pero el Eterno conoce a cada alma por nombre. Por nombre. Ponen por aquí Isaías 10:3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto han cesado su furor, sino que todavía, dice, su mano está extendida. Todo el mensaje de los profetas es también por lo mismo, porque pecaron, porque se prostituyeron. Ya saben, Ezequiel, las dos hijas, ¿verdad? O las dos mujeres, todas las dos igual pecaron, otra peor que la otra. Es lo mismo, es decir, actualmente todavía es la misma enseñanza. Así que más nos vale perseverar, más nos vale de veras examinarnos, y esto ya queda a cada uno de nosotros. Yo, de veras, y ustedes lo saben, todos, incluso los que han venido, nos conocen físicamente y personalmente, que hemos estado aquí, jamás indagando en su vida, si qué hacen, qué no hacen, qué nada, no es eso. Eso le corresponde al Eterno. Nosotros, nuestro servicio es, aquí está la espada para pasárnosla a todos y cada uno de nosotros, y nosotros con lo nuestro, con nuestras luchas, nuestros hijos, lo que nos rodea. Pero yo no soy supervisor, yo no ando ahí tras la gente, ni ando poniendo antenas, ni siguiéndoles, ni a ver qué hacen, ni qué ven, ni nada. Eso es algo que el Eterno hace con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros y cada uno de ustedes tiene que ser íntegro delante de Él. Porque el mundo finge y cada quien no sabemos quién esté, quién no esté. Pero lo que sí es, y lo que sí pide el Eterno, y lo que sí es valioso, es la integridad. Así que esta espada, cada quien la tiene en su mano, ahí la tienen ahorita, es la palabra, es la instrucción, es la enseñanza de Yeshua. Todos la tenemos y es responsabilidad de cada uno de nosotros para que la usemos ahora, antes de que venga ese Pinjas y la use en contra de todo pecador. Y bueno, dice en el 16, finalmente, dice: entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: ataquen a los madianitas y destrúyanlos, pues ellos son vuestros enemigos, dice, por los ardides con que os engañaron en el asunto de Peor, Valpeor, y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián. Hija del jefe de Madián, o sea, no era cualquier mujer. Era una mujer que participó acá en la confabulación, porque era un asunto entre moabitas, madianitas, y ellas se ofrecieron, y yo supongo, yo no sé, ¿verdad? Porque imagínense, Madián todavía estaba en el asunto. ¿Se acuerdan de Madián? ¿Se acuerdan de Yitro? Y se acuerdan, ¿verdad?, la esposa de Moisés, y como que había un nexo, como que había un lazo, como que había algo. Y de pronto él dice: no, yo me voy a mi tierra, y sacerdote de Madián, y sigue con lo suyo. Pero de pronto, cuando van a entrar aquí, después de casi 40 años, el reencuentro es una confabulación entre esos pueblos que están ahí en contra del pueblo de Israel. Y esta mujer, yo no sé si mi esposa ha hablado de esta mujer también, no sé si tiene su clase, Cosbi. A ver, ahorita que nos diga, si la tiene por ahí, será interesante también, ¿verdad?, opinar sobre ella. Pero
esta mujer aparentemente, porque vean lo que dice en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián. El jefe de Madián es el que, dice que aún no, pues ahí está una en la lista, ¿verdad? En espera. El jefe de los madianitas es finalmente el que está ahí de cabecilla con todo esto, y la hija, fíjense nada más, ¿se dan cuenta hasta dónde llega el sistema del mundo en contra del Eterno? La hija o sea, todavía dice, espérame, o sea, el jefe de los madianitas permite que su hija se avienta esto, y el padre dice, éntrale, pues al cabo que, pues, ¿se dan cuenta la barbaridad? Hija del jefe de Madián, su hermana que fue muerta el día de la plaga por el asunto de Peor. Es decir, vemos algo, pues, que el mundo no tiene ningún problema. Babilonia, la madre de las rameras y sus hijas, pues, hablando en este contexto y en esto que vemos hoy día, y es algo que es evidente, ¿verdad? Como las hijas de Babilonia, que se cuentan por miles, que traen la misma instrucción de Babilonia, que siguen haciendo pecar al pueblo y siguen llevándolo a comer a los ídolos, los sacrificados los ídolos y los días paganos y todo eso. Es evidente, nadie puede decir que esto no es una realidad, que no existe, porque ya estamos en la perfección. Es evidente que pasa esto. Es una alerta, obviamente, para seguir guardándonos, por supuesto, de esta amenaza, de esta y de muchas, pues obviamente de todas las hijas de Babilonia. En el próximo capítulo lo que vamos a ver es una venganza que el Eterno ordena en contra de Madián. Y es que él hubiera dicho simplemente, a ver, pueblo de Israel, castigo, 24,000 abajo, vámonos y sigan su camino. Y olvídense de los madianitas. Pero no, interesantemente, toma venganza contra los madianitas. Y bueno, otra vez, aquí no hay espacio para los humanistas, ¿verdad? Y decir, que la venganza y que no sé qué, y que, ¿verdad? Y los pueblos, pero entendamos la voluntad del Creador y el corazón del Eterno. Vean hasta dónde llegan o hasta dónde llegaron, ¿verdad? Para aquel pueblo que ya enterados ellos se le dijo, es un pueblo bendito, es decir, es un pueblo que yo he escogido para mi propósito. Los madianitas, ahora pregunta, y es que aquí es en donde vamos a ver algo más importante que simplemente la venganza. Pregunta, ¿los madianitas eran unos ignorantes de todo lo que estaba pasando? ¿De quién era el pueblo? ¿De dónde venían? ¿Cómo venían? ¿Y todo lo demás? Por supuesto que no. Tanto que ya recordamos a el suegro de Moshe, ¿verdad? Yitro, sacerdote de Madián, era un ministro de Madián, que se encontró con Moisés, que todavía le lleva a la esposa porque la había dejado, que Moisés había habitado con ellos 40 años, fíjense nada más, que lo habían conocido, que Moisés les dijo, el Eterno se me apareció, vi su llamado, me llamó y viene el pueblo, voy a sacar a su pueblo y todo esto, ¿me entienden? Es decir, algo que no es una coincidencia, que no es algo fortuito, ¿verdad? Algo que de pronto, pues vamos a hacer eso, no, sino que es algo en donde saben quién es este pueblo, saben quién está con él, y aún así, con toda alevosía y ventaja, fabrican un plan y lo llevan a cabo. Lo llevan a cabo y lo único que esperan es hacer lo que Balaam no pudo hacer, aunque en otra forma. Aquí es donde vemos que cuando el Eterno dijo, a ver Moisés, ataca a los madianitas y destrúyenlos, no es cualquier cosa, no es porque hay un Dios airado y como lo califican, ¿no? Vengativo y no sé qué, sino que es porque
cuando el ser humano ya conoce, ya sabe, ya tiene antecedentes y sabe lo que está pasando y desafían así al Creador, olvídense. Por eso dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Elohim viviente. Y esto sigue vigente hasta el día de hoy. Mucha gente ignora esto, porque cree que está hablando con un Dios inventado de una religión. De pronto se les ha olvidado que es el creador de todas las cosas, que es el Todopoderoso, que es el que sopló sobre sus cuerpos para que tuvieran vida, que es el que dio genes, vida, inteligencia, sabiduría, que dio capacidades. De pronto se les olvida que es un creador. Y la gente tan rebelde creen que es un Dios inventado. Por eso les digo, esto es muy fuerte. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Elohim viviente. Y esto es lo que estaba pasando. Por eso el autor de los Hebreos no lo dice nada más porque es un vengativo, porque en el futuro, porque va a traer juicio. No, lo dice con pleno conocimiento de la calidad del hombre tan caída, tan baja, cuando se atreve a desafiar al Creador. Cuando se atreve a desafiar al Creador con todo conocimiento, con toda alevosía y ventaja, aunque obviamente al Creador no le puede hacer nada, pero hablando de lo que se hizo con el pueblo de Israel, horrenda cosa es caer en manos del Elohim viviente. Y aquí está el resultado. Le dice a Moisés, ataquen a los madianitas y destrúyanlos. Pues ellos, ¿qué dice? Son vuestros enemigos. En este momento ya le dice, estos no tienen amistad, con ellos no hay amistad, destrúyenlos. Por eso les digo, tomemos la espada de la palabra y a destruir todo enemigo todavía que pudiera estar causando y trayendo un exceso de confianza y de seguridad, como lo hemos visto aquí. Y pues bueno, también habla ahí de la mujer que ya ahí está, que es una cabecilla, que es, imagínense, prestada totalmente para este juego perverso, ¿verdad? Y haciendo caer a los hijos de Israel. Bueno,